Bien chicos, ¿cómo están? Un placer saludarlos otra vez. Este es un vlog normal de la familia viajando un fin de semana largo que es Labor Day. Esto que también viendo aquí detrás es el hotel que reservamos para este fin de semana, que es un hotelcito bastante pequeño, pero bastante acomodadito. Se ve que es limpiecito, está arregladito. El señor que nos atendió en el check-in, muy amable, es hindú, y nos dio unos detallitos que por acá habían bares, había restaurantes, así que vamos a chequear la habitación para que vean un poquito más de lo que reservamos y cómo vamos a pasar el día aquí en Labor Day. Ahora, lo que estamos pendientes es que este hotel lo reservamos primero porque hoteles.com, que es donde aquí les tiene la aplicación, pues obviamente teníamos unos puntos reservados allí, o sea, acumulados. Y entonces, obviamente nos salió bastante económico, que eso se lo diremos más adelante, pero fue así un hotel de última hora. Así que vamos a ver qué tal están las instalaciones. Aparentemente se ve bien. Así que quiero que nos acompañen en este vlog para ver. Vamos a chequear la habitación primero vez que venimos acá. Mira, como se dan cuenta, el hotel, a pesar de ser pequeño, tiene entradas directas a la playa. Así ya vamos a chequear para allá. Y es pet friendly, miren, te regalan las bolsitas una vez. Y recuérdense que si traen mascotas, recoger y botar la basura donde debe. Y nuestra habitación es la número 3. Mira, tenemos unas sillitas para sentarnos aquí en la noche, pero se supone que tenemos vista al mar. O eso creemos. Yo creo que no, porque si aquí está tu silla. Bien, chicos, ahora sí aclarando el punto. Ya por fin la llave sirvió. Y miren la habitación que nos tocó, que está frente a la playa, porque sí, está frente a la playa. Aquí a la derecha entrando tenemos un bañito. Vamos a ver qué tan limpio está. ¡Wow! Es un baño bastante limpio porque el hotel pareciera que el hotelito viejo, pero no, está renovado y está muy bien mantenido, la verdad. Mira, tenemos un banquito aquí para sentarnos, tenemos microondas, una neverita, otra sillita para atender cosas, mira, un ganchero. Ahí tenemos, obviamente, la plancha, no puede faltar. Dos camas, dos camas. Estos son, ¿qué? Supuestamente era queen, o sea, más grandecita, pero estas son full. Estas son full. Bueno, ahí tenemos una discrepancia. Está bonito. Nuestra cafeterita, tú sabes, para la mañana, una sillita para sentarse y cosita también, que este apartamento arranca por aquel lado, pero mire, tenemos una entrada que también da al mar. Sí, lo que pasa es que yo pensaba que no tenía frente al mar, pero sí tenemos, mire, lo que tenemos pasa mosquitero. Es que hay dunas. Y tenemos aquí estas sillitas para tú sentarte en la noche, mire, con reposa, poner para los vasitos, para tú sentarte aquí. Pero amigo, como estamos en Nax Head, que es obviamente el lugar donde están las dunas, por supuesto no va a faltar dunas frente a tu hotel. Así que no tenemos vista a la playa, pero tenemos una salida a la playa. Y mire, tenemos una duchita. Si te paras aquí, tú ves la playa. Y tenemos una duchita para lavarnos los pies. Obviamente tenemos una banderita roja allá, que voy a decir, le puedo hacer súper que usted vea, que nos indica que no nos podemos bañar ahorita, aunque vamos obviamente a pasear para allá y ver qué nos pasa. Así que vamos a acomodarnos porque vamos a ir a comer porque tenemos hambrecita. Bien, ahora estamos en el restaurante Miller, que la verdad es el restaurante que nos recomendaron allá en el hotel, que estaba frente al mar. Y la verdad es que sí, amigos, miren esa vista. Tenemos vista al mar y estamos dándonos cuenta que inclusive allá hay como una especie de islita y hemos visto mucha gente manejando motos de agua y botes. La verdad es que es como una especie de bar en la parte de arriba, pero también te atienden como restaurante. Y el menú está bastante suculento, a pesar de que todo es del mar, pero es frito, más que todo frito. Sí, es que había dos opciones, o sentarte abajo con aire acondicionado, obviamente había algunas ventanas con vista aquí al mar, pero nos preguntaron que si queríamos que es totalmente frente al mar y descubierto, porque no hay aire acondicionado, sino solamente ventilador y está espectacular. Bastante soleado, pero muy, muy agradable. Bien, chicos, miren la parte de afuera del restaurante Miller, aquí en Nax Head. La verdad es que está bien bonito. El área inclusive para sentarse ahí, y de aquí puedes tener una vista de todas las actividades deportivas acuáticas que están haciendo la gente. Inclusive acá la gente está llegando porque aquí también rentan, en muchos lados rentan motos de agua, kayak, lanchas. La verdad está bien bonito esta ciudad y obviamente es un lugar muy turístico. Recuerda que tenemos un video de este lugar sobre las dunas. Para que no sepan dónde están las dunas y dónde está el monumento al primer vuelo que se hizo en el mundo en avión. Bien, chicos, lo que nos trajeron acá es una crema de cangrejo que está caliente, ya nos avisaron, pero luce muy bien. Vamos a probarla, a ver qué tal. Algo. Entonces vamos a ver qué tan caliente está. Está muy bueno. No está tan fuerte como pensé, pero está muy bueno. Mucho. Thank you. Bien, chicos, el agua es tan bajita que ese señor que viene ahí caminando por dentro del agua, viene caminando desde el medio de allá, desde aquella zona, después de los palos, desde allá viene caminando, o sea,
y ya está llegando a la orilla y sigue caminando. Entonces, para que vean lo llanita que es esta zona aquí en la playa. Bien, amigos, el total de esta cuenta fue $114, pero es que recuerden que nosotros pedimos un appetizer, o sea, como una comida así de entrada, que fue la cremita que nos llegó primero. Así que pudiéramos decir que el promedio de la comida aquí de los platos están entre 20 y 18 tal vez. Bien, amigos, vamos a ir a la playa. Miren dónde está nuestra habitación. Esta de la esquinita, que es la número 3, y por aquí es el acceso a la playa, y ahí está la piscina. Seguimos viendo la banderita roja, que es indicativa que no nos podemos bañar, más sin embargo podemos pues tomar sol. Y ahora sí, amigos, bienvenidos a la playa de Nax Head. Miren que el oleaje, o sea, la marea ha llegado tan alta, tanto aquí como estamos, inclusive creo que un poquito más allá, porque se ven los palitos que arrastra la marea. Lo que pasa es que a mediados de esta semana hubo una tormenta que se llamaba Idalia, entonces obviamente hubo un cambio de clima literalmente, y ya se siente bastante fresco. Recuerden que este fin de semana, cuando lo estamos grabando este video, es el Labor Day, o sea, el día del trabajo. Y entonces, o el Labor Weekend, porque en realidad el día es el día lunes, y este que le estamos grabando es el día sábado, así que este sería el fin no oficial del verano, porque ya empiezan a refrescar las brisas, ya no hace tanto calor, entonces de hecho muchas piscinas cierran en esta temporada, así que hicimos venir a pasar el fin de semana aquí en la playa para que se agarrar esos últimos rayitos de sol bien fuertes del verano. Por lo que estamos dándonos cuenta, todavía no han quitado las banderas rojas que dicen que no te puedes bañar porque el oleaje está muy fuerte. Y eso es debido al huracán que ya acaba de pasar. Obviamente esto es una playa que sí es muy ventosa, porque recuerden que estamos en la playa donde se originaron el primer vuelo de los hermanos Wright, o sea, el primer vuelo en avión. Porque el lugar es muy favorable para los vientos. Inclusive, cuando estábamos en el restaurante, vimos varias personas haciendo algunos deportes que necesitaban vela. Y acuérdense también que aquí está en las dunas. Eso quiere decir que el viento sopla bastante fuerte, y por eso arrastra tanta arena y crea esas dunas. Así que cuando vengan aquí a Nax Head, amigos, tengan en cuenta que es un poquito ventoso, pero la verdad es que la playa es súper bonita. Miren, bastante larga, grandota. Ya le voy a hacer unas tomas para que vean, pero está bien, y el hotel nos encantó. Así que, ¿qué tal? Vayan dejando que sus comentarios si este blog de este viajecito les interesa saber un poquito más sobre esta tierra y este lugar para disfrutar en familia. Mira, yo estoy en la orillita, estoy aquí súper cerca y me puedo mojar los pies. Y el agua ya está fría. Mira, ya está Romaría acostada, aquí están las personas. Y obviamente ya está un chico haciendo una especie de deporte con tablita. Pero el agua ya está media fresca, mira, ya no está tan caliente como hace unos fines de semana atrás. Y la verdad es que se nota que está bastante corriente. El agua corre muy fuerte aquí en Nax Head. Mira, hay bastante oleaje. No me puedo bañar, obviamente, como ya se lo dije. Pero sí, me puedo mojar los pies y ya le puedo decir que el agua está frita, no fríísima como para no bañarse, pero sí ya está fresca. Bueno, sensaciones de la arena es bastante sólida, se parece mucho a la de Daytona. Es bastante compacta, se nota que por aquí pasan muchos vehículos, mira. La verdad es que el agua sube mucho en las noches y esto hace que se compacte más. Así que la verdad, mira que Romana inclusive está acostada ahí y los paños ni se entierran, es como haría una playa con mucha arena. Así que mira, ya esta señorita está dormida literalmente. Bien, chicos, se nos había olvidado comentarles que la playa es pet friendly. Miren, ya ahí están los perritos caminando solitos frente a la playa porque sus dueños están aquí sentados. Y por allá veo otro más. Eso quiere decir que la temporada ya de verano, que es donde más se prohíbe que los perros entren a la playa, ya viene. O sea, ya se acabó, que digo. Bien, chicos, mientras estamos aquí en la arenita, obviamente en la playa disfrutando, nos pusimos a averiguar cuánto costaba o cuánto era el costo de vida de acá de Nax Head. Y la verdad es que nos sorprende porque Salary.com le da un promedio de 8.2% más alto que la media nacional.
Obviamente está más alto que las ciudades más costosas como San Francisco, Nueva York, Chicago, etc. Pero está más alto que inclusive Dallas, Texas. Ya por ahí le va dando un pequeño ejemplo de cómo está la cosa aquí. Y es obviamente porque es una ciudad costera turística, ya que esta es una zona que viene mucho turismo por lo de las dunas y el museo de el vuelo, ¿sabes? Del primer vuelo en Estados Unidos. Aparte que es una zona muy visitada porque está muy cerca de Virginia. Entonces eso lo hace muy accesible y lo hace muy turístico. Incluso las casas son un 13.5% más altas que la media nacional. Obviamente descartando las ciudades más costosas, ¿ok? Estamos hablando que si la comparamos con Dallas es 13.5 más caro, pero si la comparamos con San Francisco o Nueva York, por supuesto es más bajito. La energía es 13.9 más bajo que la media nacional, la comida es 28%, más bajo que la media nacional, el seguro es 10% más bajo. Así que aquí la gente como que vive más, camina más y hace más ejercicio, hace menos loqueras, así que por ende el seguro debe ser por eso que es más barato. Y el transporte es 16.9% más económico. Creo que aquí los taxis, como no hay mucha demanda, me imagino que le bajan bastante. Y el transporte público también es muy económico. Así que ya sabemos que por lo menos lo que es costo de vivienda y rentas, que voy a seguir averiguando un poquito más la renta, son más costosos aquí, obviamente porque es una ciudad turística, chicos. Así que ya saben. Otra cosa que nos dimos cuenta de acá, de esta ciudad, es que las actividades marinas son muy cotidianas. Por todos lados hay renta de botes, motos de agua, lanchita, paseo. Creo que mañana vamos a intentar hacernos de eso. Hoy ya es bastante tarde, creo que no lo vamos a hacer. Pero también hay muchos restaurantes, eso sí. Y acabamos de venir a ese restaurante que les mostramos hace rato y la comida es bastante deliciosa. Nada excesivamente caro. Mira que lo que dice Sally.com quiere decir que la comida es más barata porque aquí la gente come más cosas que sacan del mar. No es tanto como que viene mercancía de lejos. Así que muchas actividades como turísticas, de paseo, de esparcimiento, bares, restaurantes. Si vienen para acá, creo que van a tener una buena cantidad de cosas que hacer. Así que los invitamos a venir aquí. Buenos días, muchachones, ¿cómo están? Aquí amaneciendo en la playa de Nac Heads. La verdad es que está hermosa esta playa y la verdad el día amaneció hoy bien soleadito. Estamos caminando por aquí, pero como esta playa se caracteriza por tener mucha arena, mira. Inclusive el lugar donde te lavas los pies tiene arena. Pero es por las dunas, vale. Es por las dunas. Es mucha arena. Mucha arena, pero ya les voy a mostrar, mira cómo amaneció este lugar. Déjame voltearle la cámara, chicos. Y Salud. miren, chicos, miren cómo uno sale del hotel y lo primero que consigue es esa hermosísima vista el día de hoy. Obviamente Lunita puede venir a la playa con nosotros. Y mira cómo va Rosmary, descalza. Descalza. Y la arena está sabrosa. divina. Arriba Wow. está así un poquito templada, pero abajo está frita. Sí. La verdad que sí nos hemos dado cuenta es que la playa es un poquito picada. Pues. Y mira, Porque mira porque oh, hay surfista. surfistas. O sea, esta playa se caracteriza por personas que surfean. Mira, ya hay Vamos a ver un si lo podemos montón. filmar, pero mira, ya la gente está aquí repasando, como pasando su día. Está verdaderamente buenísimo el sol el día de hoy. Vamos a chequear. Bueno, vamos a hacer la prueba del agua del día de hoy, que está más alborotada, pero me dice Aquiles que está más sabrosa el agua. Vamos a ver. Ayer estaba temperatura divina. Oh, wow. Está espectacular. Luna, te va a mojar. Está divina, provoca meterse, pero no, ya yo estoy vestida para irnos a recorrer la ciudad, pero el agua está espectacular. Si nos pudiéramos bañar, pues dele. Lo que pasa es que los que están es las personas surfeando, como ya Aquiles le agarró unas tomitas allí, pero nosotros ya listos para ir a grabarles la ciudad, buscar la información y recorrerla un poquito para que ustedes la puedan disfrutar en este video. Así que quédate por ahí y recuerda que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, es la mejor manera de apoyarnos y por supuesto es totalmente gratis, así que hazlo ahora en ese botoncito rojo para que también YouTube te notifique cada vez que subamos un video nuevo cargado de información o de lugares espectaculares como esta playa. Miren amigos, y otra cosa que van a encontrar aquí es un outlet, miren, con tiendas súper reconocidas como ese Rack and Room Shoes, que de hecho es una de nuestras favoritas para comprar los zapatos y obviamente muchas otras marcas, pero lo que me sorprende es que también tiene marcas reconocidas como Ralph Lauren y otras más que verán más adelante.
Y también tiene Michael Kors y Claire's, que es una especial para las que tienen niñas porque venden cosas bellísimas, bellísimas para así tipo bisutería, para bolsitos y muchas cosas que a las niñas les encanta tener. Mira, American Eagle, están otras. Ah, mira, Cartier para los que tienen babies. Así que van a encontrar mucha variedad cuando vengan a visitar, si quieren hacer algunas compras, o por el contrario, si vienen a vivir aquí en esta isla que es espectacular. Oye, mira, me encanta porque tiene como una parte para tú ver hacia el océano. Y como pueden ver, también tienen la marca Champion y Gap, así que definitivamente pueden venir y comprar aquí mucha ropa. Amigos, ahora los trajimos a este lugar que está en toda la entrada de la isla de Nat Gea, y lo mejor es que puedes rentar desde kayak, motos de agua y por supuesto tours, pero vamos a averiguar cuáles son los precios, cuáles son los días que puedes venir a rentar para que cuando tú vengas a visitar esta isla puedas disfrutar de estas amenidades. Bien, amigos, este es el lugar donde ponen las motos de agua que te rentan, mira, y los botes. Allá están unos chicos practicando y por lo visto hay unas especies de boyas, o sea, que hicieron como una especie de pista para entrenar a la gente que viene a usar los motos de agua. Aquí las ponen y aquí las dejan caer, ¿ves? Y aquí están todos los chalecos que usan para la gente venir a hacer lo de la práctica de moto de agua. Así que, ¿qué les parece si tienen esa opción de venir aquí a Nags Head y disfrutar de una práctica de moto de agua? Vamos a averiguar los precios ya, obviamente, y les hacemos saber si vale o no vale la pena hacer esto. Bien, amigos, estuvimos averiguando y lamentablemente la oficina está cerrada los domingos, pero ustedes pueden averiguar en la página web, que se la vamos a dejar aquí abajo para que ustedes vean que los precios van a variar dependiendo de las localizaciones a las que van a ver en este botecito los delfines. Así que ya saben, los domingos lamentablemente por lo menos esta compañía no trabaja. Y lo que sí está en funcionamiento es el alquiler de los jet skis o motos de agua, y los precios son media hora por $85 y si quieres la hora completa cuesta 120. O sea que literalmente sale más económico alquilar la hora completa. Ahora, lo único es que no puedes ir mar adentro, solamente puedes estar aquí en estos canales que están literalmente entre la isla y la parte de tierra firme. Así que, pero igual, como pueden ver, la diversión es espectacular y lo mejor es que igual esto es agua salada, esto no es ningún lago ni nada. Así que definitivamente, si quieren disfrutar de eso que está pasando por ahí, deben venir aquí a este lugar. Obviamente la dirección o la página web se la vamos a dejar aquí para que ustedes puedan venir a disfrutar cuando vengan aquí a Nat Gea. Bien, amigos, para los que se preguntaban qué tal la renta en esta ciudad. Bueno, amigos, estuvimos averiguando y la verdad es que las rentas no son nada económicas hasta ahora. Van desde los $2,000 hasta $2,400, apartamentos de 2 habitaciones, un bañito. Pero tú sabes que ya sabemos el truquito es alejarnos un poquitico y te aseguro que vas a conseguir algo más económico. Puede ser que estemos entre los 1,800, 1,500, ya alejándonos un poquito más de la ciudad. Pero la verdad es que acuérdense que esta es una ciudad muy turística y que tiene monumentos. Entonces lo hace más caro por esa sencilla razón. De por sí las ciudades costeras son costosas. No todas, pero esta, por lo menos en particular, lo es. Y también porque su cercanía a Virginia la hace muy accesible. Por eso los precios no son tan variados. Y obviamente la cantidad de trabajo es bastante, pero más que todo en el sector de servicios. Así que si puedes conseguir unos trabajitos que te paguen por lo menos entre 15, 16 hasta 18 la hora, yo creo que podrías prácticamente usar o conseguir una renta accesible para ti en este lugar si de verdad quieres venir a vivir cerca de la costa. También sabemos que la construcción paga un poquito más, así que ya queda de tu parte averiguar e investigar un poquito más si es accesible o es factible para ti vivir aquí en Nags Head. Nos vemos pronto. Bien, amigos, aquí con mi amigo Johnny Depp, aquí en la orilla de la playa. Queremos agradecerles por llegar al final de este video, de este nuevo vlog
y este nuevo paseo por un lugar espectacular llamado Nats Head. Y recuerden que tenemos otros videos de 2 lugares espectaculares que pueden visitar aquí, que son las dunas y el parque de la aviación. Así que recuerden que si les gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndose al canal, es totalmente gratis. Y recuerden que si activan allí la campanita, YouTube les notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información de lugares espectaculares como esta isla. Así que nos vemos en la próxima.